Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Francisco Collego y quiero presentarte el sermón del día de hoy. Se llama Volviendo a casa. Es el primer sermón después de casi 12 semanas de no poder haber estado en la iglesia en forma presencial. Espero te guste, lo puedas escuchar, lo puedas compartir, lo puedas ver y te puedas emocionar también. Porque muy pronto, y espero que sea luego, si tú no has vuelto a casa a tu iglesia, esperemos que sea pronto. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Chao. Mi suegra tiene un dicho cuando vamos de vacaciones, que el mejor momento de las vacaciones es cuando uno vuelve a casa. Es lo más lindo, o sea, lo pasaste bien, estuviste con toda tu gente, saludaste a medio mundo, comiste todo lo que quisiste en tu tierra con tus amigos, pero el día más hermoso es cuando llegas a casa y dejas las maletas ahí y dices, ¡wow! Por fin volví a casa. Obviamente quieres volver otra vez a tus lugares, pero no es lo mismo. No hay nada más lindo que estar en casa. A mí me encanta estar en mi casa. Y durante 10 semanas se nos quitó el privilegio de volver a casa, de estar en nuestra casa. Por 10 semanas estuvimos esperando este momento. Y ¿sabes algo? Quiero hablarte de una historia de un pueblo, del pueblo de Israel, que estuvo 85 años sin volver a casa. Pero estuvo también 85 años sin hacer lo más importante que tenía que hacer, que era adorar a Dios, que era juntarse y alabar su nombre, que era juntarse y darle gloria a Dios. Era lo más importante que ellos tenían que hacer. Pero ¿saben algo? Fue así. El año 606 a.C., Israel fue tomado por un rey que se llamó Nabucodonosor. Durante 70 años fueron cautivos. El año 536 le dan la libertad. Salgan, le dice, vuelvan a sus casas. Y un rey llamado Ciro le dio esa libertad. Una libertad que ellos anhelaban después de 70 años de esclavitud. Y la Biblia dice lo siguiente, que Dios despertó el corazón de un rey pagano. Dios despertó el corazón de un hombre que no conocía a Dios, pero que había escuchado de un Dios. Y dice la Biblia en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente: en el primer año del rey de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová, escucha bien, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén. Le está diciendo: vayan, vuelvan a sus tierras, que está en Judá, y edifiquen casa la cual a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, dice este hombre, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con oro, con plata, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dice la Biblia que después de 70 años Dios despertó el corazón de un rey. Este rey, no tengo idea cómo ni por dónde, pero este rey entendía y entendió de que había un Dios. Y de que ese Dios era tan grande, tan poderoso, que Él se atreve a declarar: Él es Dios. Y Él dice: Él me ha dado todos los reinos del mundo. Tengo toda la riqueza. Pero Dios me ha ordenado construirle un templo. ¿Sabes algo? El rey David no pudo porque tenía sus manos llenas de sangre. Salomón construyó el primer templo y ese templo había sido destruido por Nabucodonosor. Ahora viene la reconstrucción del templo o el segundo templo. Y en ese momento aparece este rey. Y les dice: vayan, ayuden a los judíos, ayuden a la gente, denles oro, piedras preciosas, denles plata, denles de todo
todo a esta gente, de todo. Háganlo. ¿Sabes algo? Dios usó un pagano. Dios usó un hombre que no conocía a Dios, pero este hombre entendió quién era Dios. Y es importante la libertad. Esto es libertad. Por fin volver a su casa. Es importante sentirse libre. Si esta pandemia algo nos ha quitado, es la libertad de acceder a los lugares que nos gusta estar. Dios despertó el corazón de los sacerdotes y de los levitas. Dice Esdras capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Sabes, querido o querida? Si algo se despierta como ha estado anteriormente. Si algo se despierta, ¿cómo estuvo anteriormente? Dormido. Dormido. ¿Sabes algo? Los sacerdotes, los levitas, dejaron de predicar, dejaron de hablar de Dios. Estaban dormidos. Ellos habían dejado su función. Habían dejado todo. Se habían acostumbrado a la esclavitud personal. Se habían acostumbrado a estar callados. Si hay algo que esta pandemia no nos hizo dejar, fue estar callados. Porque se repartieron cientos, miles, millones de horas de predicaciones devocionales. Temas que se siguen predicando online. Porque los hombres y las mujeres que antes no hacían nada, que antes estaban sentados en una silla, hoy en día salieron a predicar, salieron a hablar, se sentaron a una mesa, se presentaron ante una cámara y le dijeron al mundo, Dios es real y Dios tiene el control. Pero esta gente, estos sacerdotes y levitas, hombres, varones de Dios, escogidos por Dios, estuvieron callados. Y ¿sabes algo? Es una vergüenza. Es una vergüenza que hayan estado callados. Es una vergüenza que hayan estado ellos en esa condición. Una vergüenza. Y yo le doy gloria a Dios de que los hombres y las mujeres de Dios de este siglo no se quedaron callados, sino que siguieron alabando a Dios, siguieron hablando de Dios, siguieron cantándole a Dios, siguieron predicando. Porque si hay algo que no nos pueden hacer es silenciar nuestras voces. El rey Ciro entregó los botines de guerra. Mira lo que dice Esdras 1:7. Dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Sabes lo que es más triste de todo esto? Lo más triste de todo esto es que lo que Dios había consagrado, lo que Salomón había consagrado, lo que los hombres de Dios habían consagrado, había sido usado para deshonra de Dios. Y Ciro entendió eso y tomó las cosas sagradas de Dios, los utensilios, y dijo así: en este momento quiero que sepan que se los devuelvo, porque esto es lo sagrado que a ustedes les pertenece. ¿Qué espíritu, no? Un hombre pagano, un hombre que estaba conociendo a Dios, un hombre que dijo que Dios era real, pero Dios usando un pagano. El miedo y la falta de fe se apodera del pueblo. Esdras capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente. Permíteme leértelo.
Dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Date cuenta un detalle, dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. ¿Sabe lo que hicieron? Pusieron el altar a ras de piso. El altar debía ser puesto sobre, arriba. Se subía con unas escaleras y allí se quemaban los holocaustos. Pero como ellos tenían temor, ¿qué es lo que hicieron? A ras de piso. A ras de piso. Que nadie se dé cuenta de que estamos haciendo y estamos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Te hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo estas últimas semanas? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacer lo que amábamos hacer por miedo? ¿Sabes lo que ha hecho esta pandemia? Nos ha llenado de miedo. La televisión, el internet, nos llena de miedo. Vemos lo que pasa en mi país, en Chile. Hace semanas atrás lo que pasaba en Guayaquil, los cuerpos afuera, quemados. ¿Por qué nos muestran eso? Lo que está pasando en México, lo que está pasando en El Salvador, en Honduras. ¿Sabes? El miedo viene de parte del mismo diablo. Él es el Señor del miedo. Él quiere que nosotros tengamos miedo por todas las cosas que hagamos, aún las más mínimas. Pero quiero decirte esto. Cada uno de nosotros, aquí en la espalda, invisiblemente, tiene una fecha de vencimiento. Solo Dios sabe el momento en que te vas a ir. Solo Dios sabe. Por lo tanto, hemos de confiar en el Señor, sí. Pero permíteme decirte esto. No podemos seguir viviendo con miedo. No podemos seguir viviendo con un terror al futuro. Debemos ser precavidos, sí. Pero no debemos tener miedo. Porque Dios es nuestro cuidador. Me encanta la canción que cantaba recién Caleb Worship. Vendrán tiempos mejores. Rechazo la enfermedad, rechazo el pecado, rechazo el adulterio, rechazo el aborto. Rechazo todo aquello que me pueda dar miedo. Porque todos nosotros tenemos miedo. Todos nosotros. Pero que el miedo no se apodere de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque vas a ser como esos sacerdotes que hacen el holocausto abajo. Que nadie se dé cuenta que estamos honrando a Dios, pero entre nosotros. Eso es lo que va a estar haciendo. ¿Sabe lo que me gusta de esto? Agradezco a Dios que hay mucha gente que está conectada en este momento. Y agradezco a Dios por ello. Y gracias a Dios. Agradezco a Dios porque ustedes están acá. Porque ¿saben lo que pasó? ¿Quieren que les diga algo, un secreto? Pasó algo que ustedes no se dan cuenta. Fundamos una segunda iglesia. La iglesia El Refugio en el 4206 East Bristol, Elkhart, Indiana. Y la iglesia El Refugio online. Eso es lo que pasó. Si Satanás quiso usar el miedo para que nos quedáramos callados, se equivocó. Ahora tenemos una nueva iglesia en fundación y está en internet. Amén. Los cimientos son puestos otra vez. Mira, fíjate lo siguiente. Esdras capítulo 3, versículos 10 al 11 dice así.
Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Vamos a leer otra vez esa frase, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre la ciudad de Elkhart, Goshen, Michigan, porque Él es bueno. Y si usted está aquí hoy día, y si usted nos acompaña por internet, y si usted aún está respirando, y si usted aún no está entubado, aún en la intubación, Dios es bueno. Y si el día de mañana tengamos que partir por esa enfermedad, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno. ¿O ustedes creen que esta enfermedad y esta pandemia van a hacernos dudar de Dios? Y nos faltan los fatalistas. ¿Dónde está Dios? Y la respuesta es, Dios está en su trono, observando a la humanidad, cómo el pueblo se vuelve a levantar. Eso está haciendo, porque Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y la palabra siempre es siempre aquí en la tierra o en el cielo, porque siempre va a ser bueno con nosotros. La alegría y el dolor de los israelitas. Y esta es la parte triste y la parte alegre. No sé si alguna vez te han contado el chiste, o te han dicho alguna vez, tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres mejor, la buena o la mala? ¿Y cuál decimos todos? La mala. ¿Para qué? Para que la buena alivie en algo. Escucha lo que pasó con estos gente en Israel. Dice Esdras capítulo 3, versículos 12 al 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, habían visto la casa de Salomón, habían visto esa majestuosidad, habían visto esa hermosura de casa, dice así, viendo echar los cimientos de esta casa, o sea, se dieron cuenta que no era igual. Dice así, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran alegría y se oía el ruido hasta lo lejos. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta de que habían algunos que habían visto la casa de Dios? Posiblemente eran niños y vieron la gloria de ese templo y ahora decían, esto no es. Esto ni se asemeja. Pero ¿sabes por qué lloraban también? No solamente porque ellos habían visto la casa antigua, no, sino que ellos lloraban también porque sus padres y ellos mismos habían sido los responsables de que el pueblo haya sido tomado en cautiverio, porque no honraron a Dios, no lo honraron. Y eso es lo que pasó. No honraron a Dios. Y vergüenza deberían sentir de llorar por un templo grandioso que ellos no pudieron defender, que ellos no pudieron honrar.
¿Quieres que te diga algo? Estamos para defender la honra de Dios. Estamos para presentar el mejor testimonio que la gente pueda ver en mí. Para eso estamos. Te digo algo. Esto no es nada en comparación con lo que será la gran tribulación. Esto no es nada. Aquellos que no conocen a Cristo y que se quedan acá van a vivir esto multiplicado por 1000 o más. Si un pequeño bicho hoy en día nos tumbó, aquellos que no conocen a Cristo y que van a estar en ese momento van a sufrir algo así también y peor. Pero sabes, hay otro grupo. El grupo de los que no había visto nada, que creció en cautiverio, que no conocía el templo. Y eso decían, aleluya, gloria a Dios, y saltaban y gritaban y explotaban. Ahí estaban, todos juntos. Y no se podía distinguir quiénes eran quiénes. Pero hay una cosa clara. Muy clara, y escúchala bien. Dios les dio a los dos grupos la oportunidad de manifestarse. Y era tiempo de alegría, aunque los otros lloraban. Hoy es tiempo de alegría. Hoy estamos en casa. Hoy es tiempo de gozarnos. Tal vez no nos vamos a saludar a la antigua, el abrazo, el beso. Ahora estamos todos codeando, o con el pie, a 6 pies de distancia. Pero ya vendrá el día, volverá, en que ya estemos normalizados, contentos y felices, nuevamente. Pero mientras tanto, nos alegramos como estamos. Nos alegramos. Me emocionó ver a Davidcito otra vez acá, entregando su ofrenda. No lo olvidó. Él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabes por qué? Porque sus papás le enseñaron. El terror y el miedo paralizó la obra. Dice lo siguiente, Esdras capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sabes cuánto duró la alegría? La alegría duró poco, muy poco. Porque la obra se detuvo el año 535. Ahí se detuvo. O sea, apenas colocaron los cimientos. Pasaron 15 años para que se reanudara la obra. Pero ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes por qué pararon? Por el miedo. Miedo. Se atemorizaron. Anoche eran las 11 de la noche y me empezaron a llegar unos textos que lo único que hicieron fue querer atemorizarme. Y la respuesta mía fue esta: querido, deja que Dios y el Espíritu Santo se encarguen de todo lo demás. Simplemente nosotros nos vamos a presentar en la casa de Dios. Que el miedo no te venza, que el miedo no te pare, que el miedo no te frene. Porque estos hombres y mujeres pararon 15 años para seguir haciendo la obra de Dios. 15 años.
Dice la Biblia que Dios volvió a obrar en favor de su pueblo. Dios volvió a hacer las cosas. Dice la Biblia en Esdras 5:5. Después del miedo, después de haber parado, a los ojos de Jehová Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Ciro, el primer rey, había muerto. Y entró otro rey, pagano también, Darío. Y le manda una carta explicándole la situación. Y Darío recibe esa carta, la comienza a leer y se da cuenta de un detalle. Dice así la Biblia en Esdras 6, 1 al 2. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito de esta forma, o en memoria. ¿Sabes que Darío fue diligente? Y dijo, voy a ver lo que dicen estos judíos. ¿Será verdad que Ciro, mi papá, haya mandado a hacer esto? ¿Tan loco estaba mi padre? Pero él dio una orden única, y véanla. Esdras capítulo 6, versículos 7 al 8 dice, deja que se haga la obra en esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con los ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios que da la hacienda del rey, que tiene el tributo de otro lado del río. Sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Otro rey pagano. Primero Ciro, ahora Darío. Encontró el libro y dijo, guau, empezó a leer y dice, no podemos hacer lo contrario. Si mi padre dijo esto, hagámoslo. Pero este era más pagano que el otro. ¿Se dieron cuenta de la frase que decía? Esa casa de Dios. No decía de Dios, sino esa. El otro no decía eso. El otro alababa a Dios. Pagano y todo, Dios lo usó. Dios lo usó. ¿Para qué? Para que se vuelva a reconstruir la casa de Dios. Pero ¿sabes algo? Este hombre entendió algo. Y tuvo un pedido muy especial. El pedido que un rey. Y dice así, Esdras 6:10. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. El único pedido que hizo, oren por la vida de este rey. ¿Saben algo? Ustedes tienen una labor importante. Oren por los científicos para que encuentren la cura. Oren por los doctores, por las enfermeras. Oren por la gente que hace el aseo. Conocí a un venezolano el otro día que hace el aseo en el hospital de Elcar. Me dice, si no me ha pegado el bicho, es porque Dios es grande. Hago el aseo en el área del coronavirus. Oren por el presidente, nos guste o no, oren por él. Oren por el alcalde, el gobernador. Oren por el pastor. Oren por los diáconos. Oren el uno por el otro. Oren. Es lo único que podemos hacer en medio de esta pandemia. Es ahora mantenernos en la oración. Es el tiempo. Es ahora. Orar los unos por los otros. La labor terminada. Me encanta. Me encanta. Dice así. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo
y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la orden del rey de Israel. Y por mandato, escucha esto, Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Acá hay una lección. Dios usó a 3 líderes paganos. Dios no usó a profetas. Dios no usó a sacerdotes. Dios no usó a otro Salomón. Dios usó a 3 líderes paganos. Porque cuando Dios dispone en su corazón a hacer algo, a Él no le importa si eres creyente o no eres creyente. Dios lo va a usar igual. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque Él dice en la Biblia, en Proverbios capítulo 22, que Él tiene en sus manos el corazón de los reyes. Y Él hace lo que Él quiere. ¿Entendiste esta lección? ¿Entendiste? Quiero decirte esto. Dios tiene el control de tu vida y de mi vida. Y Dios va a usar cualquier circunstancia, cualquier situación, para Él hacer su obra y para impactar tu vida y mi vida. Porque Él hace lo que a Él se le da la gana. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque Él no necesita permiso de nadie. Si te crees importante y piensas que Dios tiene que pedirte permiso para usar tu vida, estás incorrectamente mal. Dios usó a reyes paganos. Dice que esta casa fue terminada el 3er día del mes de Agar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Escucha esta frase. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, y escucha esto, hicieron la dedicación de esta casa de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Con gozo. ¿Cómo estamos hoy día? Con gozo. Y hoy día eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar para que la casa de Dios volvamos con gozo, con alegría. Porque eso es lo que Dios quiere. Después de 85 años sin adorar en un templo, ellos volvieron a casa. Después de 85 años sin tener esa relación con Dios especial en su casa, ellos volvieron. Quiero terminar con una conclusión. Dice así. Me encanta cómo termina la historia de la reconstrucción del templo, con un final épico y maravilloso. Hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Cuán hermoso es esto, ver que a pesar de la oposición, no solo ellos volvieron a casa, sino que además lo hicieron con gozo. ¿Cómo estás tú hoy acá? ¿Estás con ese gozo de Dios? Al menos yo lo estoy. Y te invito a que sigamos en medio de esta pandemia con gozo. Porque no hay nada mejor que estar, ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Sabes? Mucho se ha hablado de las iglesias en casa, de que adoramos en casa y todo eso. Está bien. Amén. Lo aplaudo. Pero no hay nada más lindo que verlo a ustedes. No hay nada más lindo que volver a reencontrarnos. No hay nada más lindo que mirarnos a los ojos. No hay nada más lindo que decirnos, Dios te bendiga. Dios te cuide, Dios te proteja. No hay nada más hermoso.
porque esta es la casa de Dios. Y hoy día volvemos a abrir la casa de Dios con gozo. Y que Dios se encargue de no volver a cerrarla. Amén.